Noticias. IPI. María Florencia Nodí, Directora, Carlos Calderón. director periodístico. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un caso legal de Argentina. Ajá. Es como una novela de suspenso político, Sí. drama, luchas de poder, hasta una amenaza de violencia. Exacto. Vamos a analizar un documento judicial. Ajá. Acusa a Jorge Castañeda. Pero en realidad este caso tiene mucho más. Estamos hablando de libertad de prensa posible, abuso de poder y una confrontación dramática que fue grabada. Wow. Todo esto lo sacamos de un documento legal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que me parece fascinante es que tenemos acceso a este documento legal. Sí, Es un vistazo tras bambalinas a un caso en desarrollo. totalmente. No todos los días tenemos esa oportunidad. Exacto. Comencemos por el principio. Nuestro protagonista es Carlos Calderón, un periodista de la agencia de noticias IPI, que se encontraba cubriendo la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados Argentina. Un evento político importante sin duda. Y aquí es donde empieza la tensión. Ajá. Calderón se presenta en la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2023 para hacer su trabajo. Claro. Pero se encuentra con un obstáculo. Su credencial de prensa está vencida. Vencida. Pero aún tenía autorización para estar allí. No es un poco contradictorio. Esa es la cuestión, Calderón. A pesar de la credencial, Dencía tenía autorización para acceder. Ya veo. Sin embargo, esto parece haber desencadenado una confrontación con Jorge Castañeda, el jefe de seguridad. Ajá. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El documento legal describe una discusión que va subiendo de tono entre Calderón y Castañeda. Castañeda, según el documento, lanza una serie de amenazas, incluso utilizando un lenguaje bastante, ¿cómo decirlo?, coloquial. El documento cita a Castañeda diciendo, te voy a cagar a trompadas, Wow, eso sí que es una escalada rápida de la situación. repitiendo la amenaza varias veces. Está claro que Calderón se sintió amenazado porque inmediatamente reportó el incidente a la policía. Pues queremos entender qué pasó en realidad Claro. y qué dice la ley sobre este tipo de situaciones. Ajá. Y bueno, sobre todo, Sí. ¿qué implicaciones tiene este caso para la libertad de prensa en Argentina? Interesante. Bueno, para empezar, a ver, ponme en contexto. Vale. El 14 de marzo de 2023, Calderón intenta acceder a una reunión Ajá. de la Comisión de Juicio Político Sí. en la Cámara de Diputados. Ok. Hasta aquí todo normal, ¿no? Que sí. El problema es que... Dime, la credencial de prensa que presenta, Ajá. aunque le permitía la entrada a este tipo de eventos, se te va a Pero claro. Ahí empieza el conflicto. Exacto. Me imagino que Castañeda, como parte del equipo de seguridad, Seguramente. no se lo tomó muy bien. No, efectivamente. Ah, Castañeda le impide el paso a Calderón. ajá. Y según la denuncia, Sí. te lanza una amenaza que quedó grabada. Grabada, sí. Dice, te recago a trompadas, la próxima vez que le faltes el respeto a alguno de los míos, te cago a trompadas, desaparecer. Madre mía, eso suena bastante fuerte. Imagínate escuchar eso en un pasillo del Congreso. Uf, la verdad es que sí, suena bastante escalofriante. Esas palabras no son precisamente una invitación al diálogo. ¿Y Castañeda qué dice? ¿Cómo se defiende ante una acusación tan grave? Pues la defensa de Castañeda argumenta que esas palabras, Sí. aunque fuertes, Ya. fueron producto de un momento de tensión. Provocado por la insistencia de Calderón en entrar a la reunión con una credencial no válida. Ya veo. Según Castañeda, su reacción fue un exabrupto, Ajá. no una amenaza real. Claro, el clásico se me escapó. Exacto. Pero, ¿es suficiente ese argumento para librarse de una acusación tan seria? Esa es la pregunta clave. Sí. Para responderla, tenemos que analizar la postura del Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de investigar las denuncias Ajá. y decidir si hay suficientes pruebas para llevar un caso a juicio. De la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo penal, contravencional y de faltas. Le va el nombrecito. Y su decisión. Sigue, atención. A desarchivar el caso. ¿Cómo? Archivarlo. Así sin más. Sí. O sea que para el fiscal, Para el fiscal. de la amenaza de Castañeda, no era lo suficientemente grave como para llevarlo a juicio. Exactamente. Sí. Su razonamiento se basa en el contexto del incidente. Ajá. Según Ricky. Sí, La frase de Castañeda, aunque amenazante en sí misma, claro. debe interpretarse a la luz de la situación. Ya. Calderón insistía en entrar con una credencial vencida, Sí. lo que habría provocado la reacción de Castañeda. Entiendo. O sea, el fiscal considera que las palabras de Castañeda fueron más una explosión de ira que una verdadera amenaza. ¡Oh, Calderón! Calderón. Sí, acepta esta decisión sin más. No, por supuesto que no. Calderón apela a la decisión. Claro.
argumentando que la grabación de audio es prueba suficiente de la amenaza Ajá, y que la actitud de Castañeda es un claro abuso de poder. ya veo. Sin embargo, ¿Sí? el fiscal mantiene su postura Ajá. y confirma el archivo del caso. Eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo se determina la intención detrás de una amenaza? Buena pregunta. Cuando una expresión de enojo se convierte en una amenaza real ante la ley. Esa es la cuestión. Para el fiscal, la clave está en determinar. Sí. Decimos si la amenaza genera en la víctima un temor fundado. Ojo, de que se materializará el daño, en este caso. Sí. Ian no encontró evidencia de que Calderón sintiera un temor real. Ya. Pero aquí hay otro elemento a considerar. La posición de poder de Castañeda. Claro. No es lo mismo una amenaza de un ciudadano común, con acceso a recursos e influencias. Es un punto muy importante. Sí. La posición de poder que ocupa Castañeda sin duda influye en la percepción de la amenaza. Es posible que Calderón Sí. haya sentido un temor real ante las palabras de Castañeda, Exacto. incluso si éste no tenía la intención de cumplirlas. Claro, la situación se vuelve aún más compleja si consideramos el impacto que este caso puede tener en la libertad de prensa. Sin duda. Imagínate ser un periodista en Argentina después de este incidente. Uf. ¿Te sentirías cómodo cubriendo temas delicados Pues no lo sé. o cuestionando a figuras de poder? Esa es una de las grandes preocupaciones que este caso plantea. Desde luego. Claro, la libertad de prensa es un tema central en este caso. Totalmente. Si un periodista puede ser amenazado dentro del Congreso, Imagínate. ¿qué mensajes envía a los demás periodistas? Ya. A los que investigan temas delicados o que critican al gobierno. Es que da miedo pensarlo, ¿no? La verdad que sí. O sea, se puede hablar de libertad de prensa. Claro, Si los periodistas no se sienten seguros haciendo su trabajo. ese es el tema. ¿Y dónde queda la protección a la libertad de expresión? Claro. Si una figura de poder puede amenazar a alguien sin consecuencias legales. Son preguntas complejas. Sí. Este caso pone muchas cosas sobre la mesa. Ya. Por un lado tenemos el derecho a la libertad de expresión, Ajá. que protege la posibilidad de expresar ideas y opiniones sin censura. Claro. Por otro lado, Sí. tenemos el derecho a la seguridad personal Exacto. y a no ser víctima de amenazas o intimidación. Claro, encontrar el equilibrio entre esos dos derechos no siempre es fácil. No. Y en este caso, parece que el fiscal ha priorizado la libertad de expresión de Castañeda Sí, por encima del derecho de Calderón a sentirse seguro. sí. Y su argumento se basa en la dificultad de probar la intención real de Castañeda. Claro. Recuerda que para que una amenaza sea considerada un delito, Sí. no basta con que las palabras sean amenazantes, sino que debe probarse que la persona que las pronuncia tiene la voluntad de llevarlas a cabo. Ya entiendo. En este caso, el fiscal considera que las palabras de Castañeda fueron más un exabrupto que una verdadera amenaza. Ya, pero ¿no es un poco ingenuo pensar que en pleno Congreso no es consciente del peso de sus palabras Claro. y de la posición de poder que ocupa? Es un punto válido. ¿Sí? La posición de poder de Castañeda sin duda influye en la percepción de la amenaza. Totalmente. Es probable que Calderón, al encontrarse en una posición de subordinación, Claro. haya interpretado las palabras de Castañeda como una amenaza real, independientemente de la intención que éste tuviera. Claro. Y aunque el fiscal no haya encontrado evidencia de que Calderón sintiera un temor real, Sí, no podemos ignorar el efecto disuasivo que este tipo de incidentes pueden tener en el ejercicio del periodismo. es verdad, incluso si la amenaza no se materializa. Claro. El simple hecho de ser amenazado por una figura de poder Ya, puede generar un efecto de autocensura en los periodistas, entiendo. quienes pueden llegar a evitar cubrir ciertos temas o criticar a ciertas personas por miedo a represalias. Es como una sombra que se cierne sobre la libertad de prensa. Totalmente. Una ¿no? especie de censura invisible pero muy real. Así es, y este caso nos recuerda la importancia de proteger a los periodistas Sí. y de garantizar un ambiente seguro para que puedan ejercer su labor sin temor a represalias. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué medidas se pueden tomar para garantizar esa seguridad? Pues mira, hay varias medidas que se pueden implementar. Ajá. Por ejemplo, se pueden establecer protocolos claros para la actuación de las fuerzas de seguridad dentro del Congreso. Claro. Se pueden crear mecanismos de denuncia independientes para que los periodistas puedan reportar amenazas o agresiones sin miedo a represalias. Entiendo. Y se puede fortalecer el sistema judicial para que este tipo de casos sean investigados y juzgados con la debida diligencia. Son medidas importantes Sí, que podrían contribuir a crear un ambiente más seguro sin dictar. para el ejercicio del periodismo. Exacto. Y no solo para los periodistas, Claro. sino para toda la sociedad. Por supuesto.
Al fin y al cabo, la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Absolutamente, una sociedad informada es una sociedad más libre y más democrática. Totalmente. Y para que la información fluya libremente, Sí. es necesario que los periodistas puedan hacer su trabajo sin miedo a ser amenazados o silenciados. Este caso, aunque aparentemente sencillo, nos ha llevado a explorar temas complejos Sí. como la libertad de expresión, el abuso de poder y la importancia de un periodismo libre e independiente. Y nos deja con la reflexión de que la libertad de prensa no es algo que se pueda dar por sentado, sino que es un derecho que hay que defender y proteger constantemente. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, Muy bien. analizaremos las implicaciones más amplias de este caso Perfecto. y exploraremos qué podemos hacer como ciudadanos para proteger la libertad de prensa en nuestras sociedades. Investigación periodística independiente. Volviendo al caso de Castañeda y Calderón, me parece que hay algo que es muy importante, Dime. y es preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para proteger la libertad de prensa? Claro. No podemos simplemente esperar a que las instituciones o los gobiernos actúen. Todos tenemos un rol que jugar. Totalmente de acuerdo. La defensa de la libertad de prensa es una responsabilidad colectiva. Sí. No se trata solo de defender a los periodistas, sino de defender el derecho de todos Ajá. a estar informados Claro. y acceder a diferentes puntos de vista. Exacto. Y hay muchas formas de participar en esta defensa. Por ejemplo, podemos apoyar a los medios de comunicación independientes, suscribirnos a periódicos o revistas, compartir información de fuentes confiables en nuestras redes sociales Por supuesto. y denunciar cualquier tipo de censura o intimidación que veamos. Así es, también podemos participar en debates públicos, Ajá. escribir cartas a nuestros representantes Claro. y unirnos a organizaciones que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información. Y no menos importante, Time. debemos ser consumidores críticos de la información, Totalmente. en negar las fake news y la desinformación. Sí. Es crucial que contrastemos la información, Por supuesto. que busquemos diferentes fuentes Sí. y que aprendamos a identificar las noticias falsas y la propaganda. Totalmente, ser ciudadanos informados y críticos es la mejor herramienta para combatir la manipulación Sí. y defender la libertad de prensa. Una sociedad informada es una sociedad más libre y más democrática. Sin duda. Este caso, aunque aparentemente sencillo, nos ha llevado a reflexionar sobre temas cruciales Sí. para el funcionamiento de una sociedad democrática. Totalmente. La libertad de expresión, el derecho a la información, Ajá. el abuso de poder Claro. y la importancia de un periodismo libre e independiente. Y nos deja con la certeza de que la libertad de prensa no es un regalo, No. sino una conquista que hay que defender día a día. Absolutamente nos ha dado una mirada Sí. a un mundo de intrigas políticas y ha planteado preguntas cruciales Sin duda. sobre el poder, la libertad y los límites de la conducta aceptable. Interesante. Esperamos que esta inmersión les haya dado nuevas perspectivas sobre la importancia de la libertad de prensa Eso esperamos. y el rol que cada uno de nosotros podemos jugar en su defensa. Exacto. Hasta la próxima. Noticias IPI. María Florencia Nodí, Directora, Carlos Calderón. director periodístico. Noticias.